Bien. Bueno, hoy vamos a empezar con la unidad 2 del programa, titulada La ciencia. Que es específicamente la ciencia positiva, ¿no? Como venimos planteando, hay dos nacimientos de la ciencia, en tanto conocimiento epistémico, uno bajo la forma de filosofía, en el pasaje de las sociedades primitivas o tribales a la sociedad estatal, bajo la forma de filosofía, y la otra en el pasaje, como correlato del pasaje de la sociedad feudal a la sociedad moderna o sociedad capitalista. Se denomina ciencia positiva. Positiva porque estudia los hechos, la realidad, los fenómenos. En esta primera parte de la unidad 2 vamos a caracterizar, estudiar la génesis de la ciencia positiva, o sea, el proceso de constitución, el proceso de formación de la ciencia. Y tenemos a la mano, digamos, el texto de Michel Foucault. Sí, les pedimos que cierren los micrófonos, así nos escuchamos. Y como siempre, saben que pueden participar, hablar en cualquier momento. Decía que disponemos de un texto de Foucault que es muy rico, es muy interesante, por lo menos desde nuestra perspectiva de una epistemología dialéctica, cómo describe, cómo identifica la génesis de la ciencia, el surgimiento de la ciencia. Y les oriento a que pongan atención en el título del texto, se llama Defender la sociedad. Que habría que pensar, si hay que defender es porque hay un ataque, y si hay defensa y si hay ataque es porque hay lucha, hay luchas. Y además la sociedad es una construcción ideológica que pretende que la sociedad es una unidad. La idea es defender la sociedad conforme a los intereses y la conformación que ha dado de ella la clase dominante. Entonces se trata de, lo que va a señalarnos Foucault es que se trata de luchas políticas, luchas económicas, pero particularmente luchas de saberes, luchas entre saberes. Y va a ser, o ha sido, en particular el siglo XVIII, el siglo de la emergencia, la intensificación y la multiplicación de las luchas entre saberes, que no es otra cosa que la lucha entre los poseedores de esos saberes enemistados. Y ese es el siglo XVIII, el siglo clave, siglo bisagra, en el que, por supuesto que con sus antecedentes, como proceso complejo de la transformación correspondiente al pasaje de la sociedad feudal a la sociedad moderna capitalista. Importantísimas transformaciones estructurales, funcionales, en los diferentes planos del trabajo económico, político, jurídico, ideológico. Y me parece que es indiscutible que el carácter estratégico que adquieren los saberes en el marco de cualquier contexto social, pero particularmente en de transición, de pasaje de un modo de producción, de organización y dirección social a otro modo de producción
de dirección y de organización social. Poseer el saber, ¿no? Si se quiere escrito con mayúscula, es poseer la verdad. O sea, poseer el poder. Esas son temáticas clásicas de la problemática, no clásica, sino bastante central de las investigaciones de Michel Foucault, ¿no? Entre otras, ¿no? Relación entre saber y poder. Y él hace referencia a un historiógrafo, que se escribe difícil y se pronuncia más difícil todavía para los que no saben francés, Boulainvilliers, algo así. Boulainvilliers es un autor que aborda la historia de un modo original, de un modo inédito. Hasta antes de él, escribir la historia era escribir las epopeyas, las odiseas de héroes, príncipes y reyes, glorificándolos, ¿sí? Como modo de legitimarlos. También había historiógrafos que escribían la historia de los pueblos o de los súbditos. La originalidad de Boulainvilliers es que él va a escribir la historia en términos relacionales, en términos de la relación entre estos dos términos, no por separado la historia de los reyes, príncipes, o sea, de la clase dominante, y por otro lado en otros textos, la historia de los pueblos y los súbditos, sino la historia del vínculo, de la relación, de la correlación de fuerzas entre unos y otros. Porque ahí está concibiendo una concepción relacional del poder. El poder no es una cosa que se tiene, ¿no? Es una cosa que se ejerce en relación a otros. Entonces, por eso es una concepción relacional del poder. Y el saber histórico, entonces, no va a ser otra cosa que el saber de las luchas, el saber de la correlación de fuerza, o los saberes en torno a la correlación de fuerzas. Y si Profe, diga, sí. ¿lo puede repetir que se me trabó? Sí. Entonces, que la historia no va a ser otra cosa que la historia de esa relación de fuerzas. El saber en torno a esas luchas, en torno a esas relaciones de poder, ¿sí? De unos y de otros. Entonces, y por eso, y también introduje el plural de saberes, porque hay múltiples saberes conforme a que son múltiples los actores en juego, los actores en pugna, los actores en la lucha de clases. Y el propósito de Boulainvilliers era proporcionarle a la nobleza, renovar su poder a través de la constitución y consagración de un cierto saber de las luchas, saber de la historia. ¿Por qué? Porque a partir de este periodo histórico, las luchas reales van a estar vinculadas a la vida política, al saber de la política, al saber de las luchas y al saber histórico. O sea, el saber histórico va a ser estratégico, va a ser, como lo dice Foucault, arma de la lucha. ¿No? Hacer la guerra a través de la historia, de escribir la historia, desde un cierto sesgo, de un cierto lado, a favor de una cierta clase social. Entonces hay una función estratégica, ¿no? de ostentar el monopolio
del saber histórico, que es el monopolio de la verdad, que es acumular poder. Entonces hay una lucha de saberes, la lucha entre los saberes. Me ocurre un ejemplo para graficar esto, de la historia argentina. Si le preguntáramos a cualquier escolar, o al hombre o a la mujer de a pie, digamos, del común, o sea que no son historiadores, ¿cuál es el acontecimiento principal, cabal, de la historia argentina, de la nación argentina? ¿Malvinas? Bueno, no le quito ninguna importancia, ninguna trascendencia a Malvinas de la historia contemporánea, pero de la historia de la nación, que tiene un carácter fundante. La Revolución Por ahí, de Mayo, la Revolución de los Mayo. Andes. La Revolución de Mayo. Sí, es verdad que no hay un único acontecimiento, estoy de acuerdo, no es la idea, pero convengamos que la Revolución de Mayo tiene un carácter superlativo en cuanto a su función fundadora de la nación. Hay un antes y un después. Lo que ha ocurrido es que un documental Bartolomé Mitre, que en la década de 1940 y pico y 50 y pico escribe e interpreta, en un cierto modo, la Revolución de Mayo, y el modo en que Mitre va a interpretar la Revolución de Mayo va a ser el modo en que se va a instituir en el periodo de la fundación del Estado, o sea, la creación de las instituciones estatales, de cohesión social, o sea, de conformación de los aparatos ideológicos del Estado, 1880 y las primeras décadas del siglo XX, va a ser un contenido subrayado, glorificado, ilustrado en la enseñanza, en la educación, en las fiestas escolares, con la interpretación de Bartolomé Mitre, que se trata del momento fundacional de la nación, de la patria, el momento liberador, de autonomía, de independencia, cuando en realidad eso es bastante cuestionable, a la luz de que, en primer lugar, de lo que se trataba ahí era del virreinato del Río de la Plata, o sea, que incluía los actuales territorios de Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y que además acá los muchachos, las muchachas de acá lo que querían era sustituir al virrey Liniers, pero de ninguna manera romper con España ni con Fernando VII. Pero es necesario glorificar, depurar de conflicto, de conflicto de interpretación, o sea, de saberes, de lucha de saber en torno a eso, porque de lo que se trataba, y eso fue muy reforzado en el centenario de la Revolución de Mayo en 1910, que era un momento de convulsiones políticas, de mucha inmigración, de mucha heterogeneidad, donde las clases dominantes tenían un proyecto de nación, tenían que llevar adelante, concretar un proyecto de nación y de Estado, y para eso necesitaban, le venía bien justamente, glorificar y subrayar la gesta de Mayo, el carácter fundante de la nación y de la patria, con explicitando o subrayando el modelo que proporciona supuestamente la Revolución de Mayo, a saber, y los roles que se desprenden de ese modelo, a saber, una élite porteña, pensante y sabia, capaz de dirigir los destinos de la nación, un pueblo comprometido, pero a la vez obediente y pasivo, y una alianza con las imprescindibles tropas. Esos tres actores, esos tres roles, lo importante es consagrarlos y tomarlos como modelo
para el presente y para el futuro. Como un ejemplo, como una ilustración de lo que tiene que ver con la argentinidad, la construcción de la argentinidad las luchas en torno a saberes, como un cierto saber interesado, obviamente, como todo saber, desde su perspectiva particular, se ha impuesto como verdad histórica, cuando hay motivos, igual este no es el lugar para hacer el debate, hay motivos para postular a ese acontecimiento como el mito de la revolución, ¿no? Como retorna de alguna manera el mito. El mito no es solamente algo que sostenían las sociedades tribales pretéritas pasadas, sino que el mito tiene una función, porque da una respuesta acerca del origen. En el seno de la ciencia de la historia encontramos relatos, construcciones discursivas y simbólicas y con una carga afectiva que tienen una función de cohesión y de legitimar un cierto proyecto político de Estado y de nación. ¿Se entiende la ilustración, el ejemplo? Yo le diría que sí, pero avancemos porque es como que me gustaría preguntarle cosas, pero Dale, por ahí bueno, no es el momento para que... dale, bueno. Entonces, Foucault en este texto no solamente se refiere al saber histórico, clave, estratégico, sino saber que remite a la lucha política, sino también se refiere a la necesidad estratégica del Estado de intervenir, no solamente, como este ejemplo pretendía ilustrar, intervenir y crear la historia oficial, sino también respecto del saber técnico y el saber médico. Y bueno, esto de la historia oficial, que sí que hay una historia de los que han perdido, ¿no? Hay otra historia, como dice la canción de Lito Nebbia, la verdadera historia, quien quiere oír, que oiga. No solamente se refiere Foucault a la necesidad estratégica de la intervención del Estado, de sacar, digamos, el saber histórico de las luchas históricas, de sacar la lucha del saber o el saber histórico en el contexto de la guerra, sino extraer un cierto saber histórico al servicio de su orden, del orden del Estado, y al servicio de la reproducción del Estado. Decía, no solamente va a intervenir el Estado respecto de la lucha de los saberes históricos, sino respecto de otro tipo de lucha que remite a la lucha económica, son los saberes técnicos, ¿no? Porque ubiquémonos, importantísimas transformaciones económicas y demanda creciente de producción económica hace que el saber hacer económico y productivo, el saber técnico, tenga una valoración creciente, o sea, también un saber estratégico, que el Estado, las clases dominantes, recuerden que, digamos, lo que decimos que las ideas dominantes son las ideas de las clases dominantes, esto le remite al saber histórico, pero también respecto del saber técnico. La importancia entonces de disponer para la administración y para la gestión del Estado de los saberes técnicos que garantice su continuidad, efectivamente. De los saberes técnicos cada vez más heterogéneos, cada vez más complejos, que sin la intervención del Estado quedaban, digamos, como poseedores de sus propios productores y bajo el secreto. Me voy a compartir mi saber hacer porque entonces otro va a poder producir lo que yo produzco y me va a quitar este mercado, etc. Sí, la tecnocracia es el poder de la tecnología, pero en principio estamos asistiendo a un momento de multiplicidad de poseedores de técnicas. Y también comprenderán ustedes la importancia estratégica del determinado saber médico. O sea, el saber
en torno al poder sobre los cuerpos y las almas. También ahí ha habido saberes en pugna, lucha del saber, y se explica en torno a los saberes en torno a la salud, a la enfermedad, en torno a los cuidados, en torno a la conformación de lo que sería un hombre y una mujer saludable. Y un tiempo atrás del siglo XVIII ocurrió el sanguinoliento tremendo, el primer genocidio que haya registro en la historia, un genocidio bastante ninguneado, que no es otro que la caza de brujas. Hubo caza de brujas, una breve digestión, pero que hace también a la cuestión. Las brujas eran mujeres campesinas que ostentaban un saber, este triple saber, un saber en la memoria comunitaria, la memoria de las luchas comunales, un saber en torno a la producción, porque las mujeres trabajaban a la par que los hombres en la tierra, y sobre todo un saber respecto del control de la natalidad, saberes de la concepción o anticonceptivos. Y esto era absolutamente contradictorio, entraba en colisión con los intereses de las ascendentes clases dominantes, que necesitaban mucha mano de obra, mucha fuerza de trabajo, que nacieran muchos potenciales trabajadores. Entonces ahí lo que se produce es una disciplinarización de la fuerza de trabajo y una brutal represión y expropiación de estos saberes que ostentaban las denominadas peyorativamente brujas, con la consecuente, digamos, generación de conflicto al interior de la clase campesina, hombres contra mujeres, porque se creían de esta posesión maligna, etc. Y el recluirse de las mujeres al trabajo doméstico, al trabajo de reproducción. Esto lo desarrolla muy bien, entre otras, Silvia Federici, un texto que les recomiendo, Calibán y la bruja, al que vamos a hacer referencia en la próxima unidad. Federici, Silvia, Calibán y la bruja. Entonces, si bien Foucault se refiere a distintos tipos de saberes, o hace referencia mucho más al histórico, pero también hace referencia a los saberes técnicos y al saber médico, postula que entonces, que justamente como necesidad estratégica del Estado de intervenir y monopolizar el saber coherente con los intereses de la dominación, se va a producir el disciplinamiento de los saberes. Y ahí se crean las disciplinas, el disciplinamiento de los saberes. La creación de entonces, las disciplinas y el disciplinamiento de los saberes va a dar como resultado la creación de la ciencia, escrito así en singular, la ciencia. Disciplinarización de los saberes, igual, consecuencia, la ciencia. Ese es el origen de la ciencia. Y la ciencia entonces... ¿Puedo hacer una consulta? Sí, redondeo esta idea nomás. Y la ciencia entonces va a pasar a cumplir una función, va a relevar a la filosofía de esa función que tenía de organizar y articular los saberes de los diferentes campos, y la ciencia va a pasar a ser una denominación muy elocuente que propone Foucault, la policía disciplinaria de los saberes. Y luego de responder a la pregunta de Sandra, voy a describir un mismo modo de intervenir, un mismo modo de disciplinamiento, aun cuando pueda ser aplicado, o ha sido aplicado a los diferentes tipos de saber, saber histórico, saber técnico, saber médico. No obstante, hay unicidad en cuáles fueron y son los procedimientos justamente de disciplinarización o disciplinamiento de estos saberes. Sí. Y entonces ahí viene mi pregunta. Probablemente me acuse de ingenua,
como la otra vez, pero pregunto. Entonces, el Estado es quien interviene en la disciplinarización, es decir, definir el objeto de cada una de las ciencias, cuando en definitiva, en el iluminismo y la aparición de este estudio de los objetos, cada uno que intentaba abordar la realidad, justamente era ese el intento por buscar una disciplina, tratar de hacer una casita, una separación. Entonces, mi posición o mi pregunta es, ¿soy ingenua al aceptar esa descripción y no esta de que es el Estado en realidad quien está en esa situación? Sandra, ¿nos podías repetir cuál es la primera versión supuestamente ingenua? No sé si entendí. La primera versión ingenua sería que a partir del iluminismo o en el siglo XVIII, cuando se empiezan a buscar la gente adopta un método para abordar la realidad, así los que se dedicaban a la mente empezaron a buscar la psicología, los que se dedicaban a las ciencias físicas o duras se dedicaban a la física, y a la química, pero digamos, la visión ingenua sería, mirá, por el grupo de interés de los individuos estudiosos se definió el campo, y usted me presenta, o Foucault en realidad, dice, no, mirá, acá es el Estado quien está atrás de esta disciplinarización. No considero que sea ingenua. Me parece que son compatibles. Parece que remite a, termina en menos de un minuto, esas dos dimensiones que es descubrimiento, producción de conocimiento, y esa primera versión tiene que ver con el afán de descubrir, producir conocimiento, y la otra es la dimensión constitutiva de validación, de legitimación, y ahí está la función del Estado. Retomamos en el próximo lapso de Zoom. ¿Vamos? Cerramos esto.